Sed bienvenidos a la segunda temporada de Caja de Sombras, el lugar donde hablamos de misterios, fenómenos paranormales, lugares insólitos y toda clase de temas que a los amantes del misterio nos gusta tratar. Yo soy Chantal y en esta sesión vamos a hablar de los dioses íberos. Bienvenida Noelia a Caja de Sombras. Estoy súper contenta de tenerte Bien aquí. hallada. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo y a ver cómo se da hoy. Bueno, esperemos que bien, porque ya adelanto a las personas que nos ven o nos escuchan que menudo trabajazo que nos hemos pegado de investigación, ¿eh? Vaya tela. Pues bueno, pero antes que nada, antes de meternos con el tema, como siempre, vamos a conocerte un poquito para las personas que no sepan quién eres, qué haces, cuál es tu contenido. Háblanos un poquito de ti y de Enigmítica, que es tu canal. A ver, Enigmítica es un proyecto que empecé hace poco más de un año. Es un podcast y canal de YouTube también sobre mitología. Es sobre todo mitología, pero bueno, intento diversificar un poquito, no centrarme solo en la mitología griega, la egipcia. Me meto un poquito ahí en todo eso. Y bueno, para el que no me conozca, pues lo animo a que escuche un podcast o un vídeo. Son cortitos, además. Tengo algunos que son micromitos, como yo los llamo, de 5 minutitos, otros de unos 15, 20. Y bueno, y encantada de que venga gente nueva al canal. Claro que sí, además he de decir que súper bien, o sea, porque estás muy bien documentada y además de verdad, o sea, yo te sigo ya hace un tiempo, que me encanta la mitología y realmente tienes una gran documentación detrás, se hace ameno, que a veces hay gente que creo que le puede parecer la mitología algo aburrido, ¿no? O tedioso, y para nada, o sea, lo haces súper entretenido y muy liviano, así que recomiendo 100% Enigmítica, porque seguro que no va a decepcionar. Y bueno, muchas gracias. El tema que tenemos entre manos está también muy relacionado con la mitología, ¿no? Vamos, de hecho, es un tema que llevo posponiendo tiempo en Enigmítica porque no sabía por dónde meterle mano. No sabía por dónde empezar. No sabía por dónde empezar, no me animaba y al final me has dado tú el empujoncito y estoy aquí contigo. Bueno, el empujoncito. En menudo lío te metí. Yo debo decir que eres una súper valiente, porque yo hace muchísimo tiempo que ya venía emperrada, en que quería saber sobre las divinidades íberas, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Sabía y tenía conciencia de que había muy poca información, por no decir casi nada, pero oye, que estaba yo encabezonada, que quería investigar sobre este tema, y claro, cuando te lo propuse yo pensé, me va a enviar a tomar por saco, pero no, mira, te animaste y aquí estamos con la información sobre la mesa. Me gustan los retos, me encanta, vamos. Bueno, pues si te parece... Me lo he pasado bien investigando también. Sí. Pues si te parece nos vamos a ello directamente. Antes que nada, sí que me gustaría puntualizar, porque las personas que hayan llegado aquí a esta sesión porque le interese el tema de los dioses íberos, decir de antemano que de dioses íberos hemos encontrado muy pocos. En su gran mayoría son teorías que están en estudio, que no hay algo 100% que digas, pues mira, este dios con estos atributos y tal. Así que vamos a hablar un poquito ya no solo de los dioses, sino primero quiénes eran los íberos, intentar entender cómo era su religiosidad, cómo eran sus ritos, ¿no? Y por último hablaremos ya de lo que sería una especie de mini panteón de dioses, ¿no? Que hemos conseguido un poquito encontrar. ¿Te parece? Me parece perfecto, y además advertir que puede ser que cosas que digamos hoy dentro de un año ya no sirvan, porque esto es un tema que está en constante estudio y hay veces que se cree que era una cosa, luego se descubren nuevos yacimientos y se ve que era otra, o sea que hay mucho todavía que contar de los íberos. Sí, bueno, de esto lo vamos a repetir durante toda la sesión, que está en estudio, que no hay nada 100% oficial, o lo poquito que hay, bueno, ya lo iréis viendo. Vamos a empezar a hablar de quién son esta gente, los íberos. Creo que es importante tener el mapa sobre la mesa,
para poder hablar de los íberos y dónde se encontraba esta gente, ¿no? Sí, eso es lo principal. Porque a veces hablan de los íberos y yo creo que la mayoría de la gente pensamos, porque me incluyo, que yo antes de esto también pensaba que los íberos abarcaban toda la península ibérica. Como se está viendo en el mapa, abarcaban lo que es la parte sur, Andalucía, todo el Levante, la zona de Cataluña, hasta los Pirineos y un poquito más. Y ya la otra parte de la península ya no serían estrictamente íberos, ya serían celtíberos que tenían influencias celtas y bueno. Y celtas. Exactamente, y celtas propiamente dicho. Que no es que fueran celtíberos todos los celtas que habitaban aquí en la península, teníamos celtas, celtíberos y íberos, y eran completamente distintos entre ellos. ¿Vale? Entonces, ¿los íberos eran todos iguales? No eran todos iguales, ni mucho menos. Compartían muchas cosas en común, la lengua y muchos aspectos culturales, religiosos, pero luego había muchos pueblos, tribus, entre comillas, y hay muchas deidades locales, varía mucho los íberos de, no sé, de Andalucía con los de la actual Cataluña. Hay mucha variación entre ellos. Exacto. Comparten muchos rasgos principales en común, pero luego tienen cada uno su esencia particular. Exacto, además hay que decir que en un inicio, ¿no? Si habláramos de el inicio más aborigen, ¿vale? Sin sincretizaciones, este pueblo tendría principalmente en común, sobre todo el idioma que a día de hoy aún no ha sido 100% descifrado, y esto es uno de los grandes problemas por los que no tenemos mucha información sobre los dioses, ¿no? Pero luego, a medida que fueron llegando otros imperios a la península, se fueron sincretizando pues bueno, sus culturas y sus historias, ¿no? Creo que es importante decir que en la parte más del norte, en la zona sobre todo de Cataluña, hubo mucha influencia griega, y en la parte más del sur habría una influencia mucho más de los fenicios, de los cartagineses, ¿no? Y también hay que creo que hablar un poquito de un imperio aún más antiguo que los íberos, que fueron los tartesos, que estuvieron sobre todo en la parte sur. Es un imperio que se sabe realmente poco, porque al parecer duró muy poquito tiempo, se sincretizó muy rápido con los íberos y con el resto de personas que venían de otras tierras, ¿no? Como los fenicios. Y creo que es importante esto decirlo porque obviamente la sincretización de dioses y de cultos no se podía detener, ¿no? O sea, no se puede, claro. Es que eran pueblos que comerciaban entre ellos, entonces por el propio comercio no solo comerciaban con cosas materiales, es que las propias creencias, las costumbres, todo eso también se va sincretizando. Vamos, exactamente. Nada que ver con lo de hoy en día, pero sí. Hombre, Roma ya llegó y romanizó toda Hispania, y ahí ya sí que unificó a todos los pueblos que había en ese momento en la península. Impuso, entre comillas, bueno, y sin entre comillas, porque también hubo la guerra en Hispania, también fue importante. Bueno, los romanos romanizaron prácticamente todo, pero también hay que agradecer que muchas de las informaciones que tenemos hoy en día de los posibles dioses íberos fue gracias a los romanos, porque hablaban también de algunos dioses y tenemos algunos nombres gracias a inscripciones romanas. Así que bueno, algo bueno tenía que salir de ahí. Hombre, claro, siempre hay algo bueno. Sí. Muy bien. Pues bueno, tenemos un poco formada ya la idea de lo que eran los íberos. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la forma de culto. O sea, ellos cómo rendían culto o cómo entendían la religiosidad o bueno, las divinidades, ¿no? Encontramos que hay como una primera fase inicial hasta el 500 a.C., que aquí hay un cambio importante, que lo veremos ahora. Y en la parte inicial podríamos decir que los íberos, desde el principio, y esto yo creo que cualquier arqueólogo o historiador estará de acuerdo, existe una gran diosa madre, venerada por todos los íberos, no sabemos su nombre, no sabemos si hay variantes entre las distintas tribus, pero lo que está claro es que todos los íberos adoraban a una figura diosa madre, ¿vale? Esto es innegable. Eso lo tienen todos en común. Sí.
Sí, y es muy típico además de los pueblos pues, de la antigüedad, ¿no? Sí. De la prehistoria, estas diosas madres, ¿no? Es Sí. algo como muy típico, ¿no? Y en una primera fase inicial, al parecer los íberos no adorarían quizá dioses como tal, sino que adorarían más bien animales o fenómenos meteorológicos, incluso astronómicos, ¿no? Vamos a ver un poco Cierto. estos animales, porque creo que son bastante interesantes. Bueno, a mí me lo Sí. parece. Sí, hay unos más típicos, pero otros no tanto. Sí. Aquí hay una pequeña muestra solamente, habían más, ¿vale? Animales venerados, pero he puesto quizá los más importantes, ¿no? Que serían el lobo, el caballo, el jabalí, el toro. O sea, a mí, ¿qué quieres que te diga? Me resuena muchísimo esto de que Sí, veneraran ya al toro y al caballo, al toro, que es muy sí. típico de aquí, De de lo- la península. Entonces sí, ya, hombre, lo del toro es algo muy de las culturas mediterráneas en general, pero es sí. verdad que aquí en algún sentido permanece ese culto al toro. No como debería, pero No, sí, no como sí. debería, pero si pensamos en una posible reminiscencia antiquísima, ya encontramos desde tiempos de los íberos esta adoración a este animal, ¿no? Me parece, bueno, Sí, pues curioso, es ¿no? curioso, es curioso. ¿Tienes alguna cosa así que explicarnos quizá del culto a los animales o quizá en algún ritual donde aparece alguno? A ver, hay un yacimiento que ahora mismo no recuerdo cuál era. Espera, Chantal, que lo vi, me lo miro. Mira, mira la chuleta. En el, sí, lo miro, porque como son tantos, digo, ya no sé en cuál era. Mira, por ejemplo, el yacimiento de Al pajarillo. El Pajarillo, que Ujú. está en la provincia de Jaén. Ahí se han encontrado escenas de cazas míticas, hay figuras humanas de animales, o sea que eso también puede implicar algo ritual, la caza de un jabalí o de algún animal así. Se sospecha que es algo más ritual que otra cosa porque está en un santuario. En varios de ellos, porque realmente no es en solo uno. Se han encontrado escenas de como un héroe cazando un lobo, Ujú. que no se sabe si es algo que intenta narrar un mito antiguo de alguna fundación del pueblo íbero, con el típico héroe fundador y demás, o puede ser que sea una escena de algún rito iniciático, tampoco se sabe, porque claro, solo tenemos la representación artística, pero no sabemos exactamente a qué se refiere, pero ya aparece el lobo como un animal importante en la religiosidad de los íberos. Sí, el lobo me atrevería a decir que uno de los más importantes. O sea, era Sí, innegable yo que había creo una que sí. especie de culto, de adoración, no sé si Ujú. adoración y a la vez temido, ¿no? El lobo. Además, el lobo no se han encontrado restos de sacrificios de lobos, por ejemplo, como si se han encontrado de sacrificios de caballo o de jabalí, o incluso de toro y Mm, otros animales. Entonces el lobo yo creo que estaba como en otro plano, lo que tú sí, comentas, algún animal como más sagrado en el sentido de más superior, o no sé exactamente cómo lo sí. verían ellos, pero debía de ser algo así. Sí, además, creo recordar, ahora no sé bien exactamente el lugar en concreto, pero creo recordar que había una imagen de un posible señor de los lobos que pasaba un Ujú. poco como lo que has Sí. comentado antes. No se sabe bien si era una figura de un héroe o de un gran cazador, vamos a decir, o podría Ujú. representar una posible divinidad. Em, Ujú. de momento todo lo que sabemos en cuanto a divinidades, y esto ya es adelantarlo, es que en principio los íberos tenían una religión anicónica, es decir, no habían Ujú. imágenes como tal de sus dioses. Por eso cuando encontramos este tipo de imágenes, yo siempre dudo de si se trata de un dios propiamente o si estamos frente a un ser mitológico o un semidios, que esto podría Claro. ser, o algo Sí. relacionado, pues eso, con héroes, ¿no? Porque como tienen esta característica de que no se han encontrado figuras ni imágenes de las divinidades íberas, yo siempre dudo. Ujú. Pero podría ser. Podría tratarse de un Podría ser. semidios o, no sé, incluso de un sacerdote Sí. importante con algún tipo de culto al Ujú. lobo. Esto es muy Es posible. interesante. Luego del jabalí encontré también que se habían hallado imágenes de jabalíes en lo que parecían ser rituales mortuorios. O sea que podría tener como algún tipo Sí. de significado psicopompo el jabalí o relacionado con el inframundo. Es, bueno, Ujú.
Me pareció curioso, porque no me imaginaba yo el jabalí pues como No, un es que en psicopompo, otras ¿no? Un culturas animal. no se ve así, pero tiene pinta de que fuera un animal con esa función, de guiar a los muertos, a las almas de los muertos a algún más allá que en el que ellos creyeran, que tampoco Sí. sabemos muy bien el concepto que tendrían de ese más allá. Sí, Si bueno, creían lo que está en claro es algo. que el tema del más allá y de los ritos mortuorios eran importantísimos en el mundo íbero. No sabemos Sí. 100% el por qué, pero que era muy importante, eso no hay Le duda. daban mucha importancia a la forma de enterramiento de sus muertos y demás. Que vamos. Bueno, de los animales yo no tengo mucho más que añadir. Bueno, tenían esta religiosidad inicial, ¿no? Que hemos dicho, hasta el 500 a.C., que aquí ocurre un hecho que es relevante, ¿no? En las sociedades íberas sabemos que vivían de forma muy jerarquizada, con una especie de monarquía, ¿vale? Antes de esta fecha, antes de este 500 a.C., el rey tenía una figura también como de Dios, se le veía como un rey Dios y por lo tanto los cultos se centraban todo en esto, ¿no? En el rey y en los elementos de la naturaleza, la meteorología, los animales, etc. A partir de esta fecha, de este 500 a.C., ¿qué es lo que sucede? Bueno, aquí ya cambia todo, ya empiezan a surgir divinidades propiamente dichas. Ya no se adora al dios rey, que es un poco, yo siempre lo comparo eso del rey dios como los faraones en el antiguo Egipto, ¿no? Que el faraón a la vez del el monarca del país era también el dios viviente. El rey dios se transforma en héroe, en rey héroe, ¿no? Y las divinidades es como que se independizan del ámbito político-militar, ¿no? Entonces, bueno, exacto. No sabemos si es este el momento en el que surgen las divinidades como tal, porque no lo sabemos, es una especulación, pero sí sabemos esto, ¿no? Muy probablemente esto se debió a una sincretización con el imperio griego o los fenicios, ¿no? Este cambio de el rey no está asociado con lo divino, sino con el héroe, ¿no? El cambio de mentalidad. Sí, que esto ese también era cambio de muy de los mentalidad. griegos, ¿no? El tema del héroe, de la mitificación, exacto. Sí. De hecho, muchos de los reyes de la antigua Grecia aparecen en sus mitos y todo. Se mitificaban a personajes que probablemente existieron en la realidad. Sí. Sí. El tema del héroe es muy griego. Bueno, de hecho, en la península, paralelo a los íberos, se sabe que había un culto muy fuerte a Hércules, por ejemplo. Venerado en muchas zonas, sobre todo en la zona de Cataluña, tenía su propio culto Hércules, ¿no? Casi como un dios. Sí. Y en la zona de Cádiz también, de la antigua Gades, bueno, Gadí para los fenicios, y se dice que de hecho es algo que ojalá encuentren los arqueólogos que están buscando el famoso templo de Hércules de Gades, que bueno, se cuenta que incluso Julio César vino en su día a rendir culto a Hércules aquí en este templo. Ojalá algún día se encuentren vestigios de él. Sí, había un culto muy fuerte ojalá. a ese héroe, sí. Bueno, pues entonces entendemos que hay un cambio aquí y que se separa, ¿no? Lo divino de la política y como que se independiza. Así que vamos a hablar un poco de los santuarios, ¿no? Porque tú dices, bueno, si nos imaginamos el imperio griego, por ejemplo, nos puede venir a la cabeza esos templos maravillosos, monumentales. Y bueno, la Acrópolis de Atenas, exacto. Exacto, pero ¿qué pasaba con los íberos? Que es que nos lo ponen difícil los tíos, entre que no sabemos el idioma y el tipo de religiosidad que tenían, no nos lo ponían fácil. Y con los santuarios, menos todavía. O sea, templos como tal no tenían. No. Ellos se apañaban sobre todo con la naturaleza y poquito más. Con los espacios naturales. Con los espacios naturales tenían todo tipo de santuarios. O sea, los íberos tenían toda clase de santuarios. No, los más típicos, los que tú has comentado, los santuarios en la naturaleza. Sobre todo cuevas, santuario y cerros. Eso, lo de estar en la ribera de las montañas, eso a los íberos les encantaba. Sí. Tanto para construir sus ciudades fortificadas, que se llamaban Oppidum,
como para hacer santuarios, ¿no? Pero aparte de estos santuarios naturales, ¿qué más santuarios encontrábamos? Porque había más diversidad. Sí, bueno, la cosa empezó con los santuarios, entre comillas, dentro de los propios recintos de los aristócratas de cada oppidum. Eso se fue abriendo, digamos, al resto de población. La población también acudía ahí a rendir culto, y luego posteriormente esos santuarios se fueron llevando fuera de esos recintos, y sí que hay algunas construcciones propiamente dichas, no solo cuevas y demás, sino construcciones hechas para el culto a sus dioses. Exacto. O sea, se podían encontrar dentro del oppidum, ¿no? Que es lo que tú comentabas, estaban los santuarios domésticos, ya no solamente en la casa de los aristócratas, en cualquier casa, se han hallado mini santuarios. Es como si tú en tu casa destinas una habitación al culto y te montas un mini santuario. Como si tienes una capilla privada. Exacto, en tu una casa. capilla privada, sencilla, pero en cualquier tipo de casa íbera. Hasta se han encontrado ya no solo en la de aristócratas, sino, bueno, pues cultos domésticos en casas de aristócratas también. Eso también es muy típico de los romanos, que adoraban a los lares y los manes y demás en sus propias casas. Siempre tenían un altar ahí dedicado a... Y ahí si viene por influencia también de esa zona, o de los etruscos incluso, pero sí que existen vestigios de algo así. Podría ser, pero bueno, lo que estaba claro es que tenían la religión, ¿no? O su creencia mágico-religiosa la tenían integradísima en su día a día, y aunque no tuvieran grandes templos, hay vestigios de sacralidad en prácticamente todas partes, porque encontramos esto, ¿no? Los santuarios domésticos, luego santuarios con edificación propiamente dicha, como tú has dicho, tanto fuera de los oppidum como dentro. Hay algunos oppidum que tienen un santuario dentro con su propia edificación destinada para, pues, hacer sus cosas. Y luego, pues, los de las zonas naturales, que ya no solamente estarían en cuevas o cerros, lo encontramos también en bosques sagrados, en zonas limítrofes, bueno, o simplemente en algún lugar que, por el motivo que desconocemos, ahí pues se podía rendir culto a una divinidad, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se identificaban estos santuarios? O sea, ¿cómo los arqueólogos podían identificar esto si hablamos de cultos donde no hay esculturas de las divinidades? Muchos de ellos son entornos naturales que no hay una construcción propiamente dicha. ¿Cómo los arqueólogos identifican estos santuarios? A ver, hay varias formas, pero la principal es a través de los esvotos y las ofrendas que se han encontrado. Y no hay ninguna construcción, ninguna estructura, digamos, construida por los íberos, pero dentro de la cueva se han encontrado miles, o sea, no exagero, miles de esvotos que eran como figurillas que los íberos iban allí a ofrecer a la divinidad, pues para pedirle algo o para agradecerle algo. Y en los propios huecos, en las grietas de la cueva, iban poniendo ahí esos esvotos, y eso es lo que nos ha llegado a nuestros días. Esto yo creo que es una de las cosas para mí más fascinantes, porque los exvotos dan muchísima información. Porque no solamente son figuritas de hombres o mujeres, es que son con todo lujo de detalles haciendo determinadas acciones, y ya no solamente hombres y mujeres, encontramos exvotos de animales, exvotos anatómicos de partes del cuerpo, incluso se han encontrado exvotos de partes internas del cuerpo. O sea, se han encontrado exvotos, por ejemplo, que muestran un útero, o que muestran, pues sí, órganos vitales, ¿no? O sea, una riqueza de detalles bastante importante. Y algunos de estos exvotos, el tamaño es diminutísimo, es el tamaño quizás de una moneda, una cosita así. Sí, súper pequeñito, a modo de amuleto, no sé de qué, pero sí. Bueno, no sé si los usarían a modo de amuleto o no. Lo que sí que se sabe es que se utilizan un poco como hoy en día. Bueno, hoy en día no sé si esto se sigue practicando. Cuando yo era pequeña, todavía esto se estilaba. Si tú te ibas, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en donde yo vivo, hay una ermita destinada a la Virgen de los Remedios, creo que es. Bueno, pues ahí había una pequeña habitacioncita en la ermita, a la Virgen de la Salud, no de los Remedios.
había una habitación donde la gente aquejada por algún tipo de dolencia o que estaba pasando por una enfermedad o lo que fuera, dejaba alguna prenda del enfermo con la petición de la Virgen, diciendo que si sanaba, ¿no? Hacía como una promesa, pues o retiraría esa pieza de ahí o haría una peregrinación o algún tipo de cosa, ¿no? Y se guardaban estos objetos, ¿no? Como exvoto. Sí, vamos, yo creo que incluso en algunas zonas se sigue haciendo. Mira, por ejemplo, aquí en la provincia de Cádiz, que es donde yo vivo, se sigue haciendo todavía en algunos sitios, en el santuario de la Virgen de los Santos, que está en Alcalá de los Gazules, aquí en la provincia de Cádiz. Es un santuario que está en medio de la sierra, entre montañas. Además, cumple mucho el típico santuario que podrían haber tenido los íberos. Quién sabe si ahí en un origen había un santuario íbero. Pues en este santuario de la Virgen de los Santos la gente sigue dejando exvotos. Allí hay unas escaleritas que suben hasta lo que es el altar y allí en las paredes junto a la escalera te puedes encontrar piernas ortopédicas, muletas, incluso trajes de novia he llegado yo a ver allí colgados. Yo no sé si es porque le han pedido casarse o algo y cuando se han casado han ido en agradecimiento y han dejado allí el vestido de novia, pero es algo que hoy en día sigue presente en nuestros días, vamos, por lo menos en el mundo católico. Sí. En Montserrat también se encuentran este tipo de... Y lo mismo, vestidos de novia, de comunión, manos de cera. A mí me llamaba mucha la atención, ¿no? Pies o manos hechas de cera, ¿no? Entonces, yo creo que esto de los exvotos íberos, bueno, yo no sé si es una reminiscencia que ha sobrevivido y que ha sincretizado el cristianismo, porque sabemos que el cristianismo no se libra, como todas las religiones se ha sincretizado con tradiciones antiquísimas, y pues los exvotos, como bien decías tú, es una clara señal de que en ese lugar se rendía culto a, vete tú a saber, pues qué divinidad o qué tal, ¿no? O al menos era un lugar sagrado. Y aparte de los exvotos, ¿qué más cosas encontramos en la ritualística íbera? ¿No? Aparte de los exvotos. A ver, la ritualística que conocemos de los íberos es sobre todo por las necrópolis, el tema de cómo trataban ellos la muerte, porque es lo que nos ha llegado ahora hasta nuestros días. Y ahí vemos los rituales que ellos tenían, por ejemplo, en cuanto a los enterramientos y demás. Ahí podemos también tener algunas pistas, porque enterraban, bueno, para empezar, su forma de enterrar a sus muertos era la cremación. O sea, ellos quemaban el cadáver junto con un ajuar que, dependiendo del estatus de la persona fallecida, pues era más rico, menos rico. Se han encontrado armas, se han encontrado también figurillas, también se han encontrado esculturas con su hueco para poner la urna funeraria con las cenizas, que tampoco sabemos, por ejemplo, esas esculturas que representaban exactamente. El caso de la Dama de Elche, de la Dama de Baza, que son, creo, los más famosos. Hay quien dice que son sacerdotisas, hay quien dice que representaban al propio difunto, pero bueno, por ejemplo, en el caso de la Dama de Baza... Hay quien sospecha de que pudieran ser divinidades, también, que aquí entramos en lo que hemos dicho antes, que a mí me parecería extraño por lo de la cultura nicónica, pero quién sabe si a lo mejor, igual no divinidades muy importantes, pero igual semidioses, podría ser. O incluso antepasados divinizados, ¿no? Ancestros a los que rindieran culto. Es que tampoco se sabe exactamente. Sí, porque lo que esto está sí que un se poco hacía. Claro... Esto que acabas de comentar sí que se hacía, la mitificación de los ancestros. O sea, también podría ir por ahí. Es posible. Lo que está claro es que no representaban al propio difunto, porque, por ejemplo, en la Dama de Baza se han encontrado los restos de un hombre, no de una mujer. Entonces, ya eso está descartando que la estatua representase al difunto. Entonces, bueno, pues, o que representase a una mujer. Esto también se pone muy en duda, ¿eh? Porque hasta la fecha se ha dicho que, por ejemplo, la Dama de Elche es una dama, pero hay quien duda, porque igual no es una dama, igual es un damo, ¿eh? Podría ser. Sí, incluso ahora más adelante, cuando hablemos de los pocos dioses que hemos encontrado, hablaremos de divinidades, porque no hay en claro si son diosas o dioses, Exacto. O son asexuales, no lo sabemos. Es un misterio. No lo sabemos.
Es que da mucha rabia no saber nada. Ya, bueno, es el gran misterio de la arqueología, por eso lo tengo aquí, porque para Sí, mí es un misterio absoluto que a día de hoy, y mira que se estudia, ¿eh? Mira que hay sí. lingüistas, hay epigrafistas, arqueólogos, catedráticos que investigan el idioma íbero y todas estas cosas, y aún a día de hoy Ujú. es tremendamente complicado. Pero yo creo que el problema es que no hace mucho tiempo que están investigando esto, porque antes no, ahora sí se valora la cultura íbera, pero hasta hace unas décadas no era así, como que Bueno, no no, se consideraba no sé qué decirte, muy mira, importante. Yo creo que hasta mediados personalmente, del siglo pasado, no sé. bueno, yo creo que aquí también entra mucho el tema de las nuevas tecnologías. Y esto lo puedo decir de También. buena tinta porque mi madrina, que desde aquí le mando un beso, ella es arqueóloga de profesión y está especializada en íberos. Y gran parte de la información que tenemos hoy en día es información bastante antigua. O sea, sí que es cierto que en los últimos años se ha avanzado mucho en cuanto a los teónimos, ¿vale? En cuanto a los nombres de divinidades, pero yo no creo que fuera por una falta de interés, sino es que no se ha descubierto todavía el idioma. Y sin el idioma Sí. es Por tremendamente favor, que complicado. aparezca una piedra roseta de Por los íberos, por favor, favor. sí, sí. Pues bueno, tenemos esto, los exvotos, el culto mortuorio, como tú nos has hablado, que era importantísimo. Por cierto, Sí. hasta hace relativamente poco, cuando inicié Caja de Sombras, aquí los seguidores que están desde el principio de Caja de Sombras lo sabrán, hablé en concreto del yacimiento íbero de la Peña del Moro, ¿vale? Que lo tengo aquí cerquita de casa, donde se hallaron restos de sacrificios animales y inhumaciones infantiles. En ese momento Mm, se hablaba de la inhumación infantil como una gran incógnita y habían dos teorías. Una era que pudieran ser sacrificios, ¿vale? Humanos, ¿vale? De neonatos, o que fueran enterramientos, ¿vale? Pues hace relativamente poco ha salido ya la conclusión, y la conclusión final es que no eran sacrificios humanos, sino que eran enterramientos, y que estos bebés se enterraban en lo que eran debajo de las casas, no propiamente dicho, porque no habían pasado el rito de paso y no tenían derecho de ser incinerados como un ciudadano de pleno derecho. ¿Vale? Es Lo como si no digo, se les considerase personas. Sí, sí, sí. lo digo porque mira, esto es uno de los cambios que ha habido en cuanto a los íberos y ha pasado un año. El año pasado, justamente cuando hice este vídeo, todavía era un enigma. Hoy en día ya se ha resuelto. A ver si el año que viene, Ujú. Noelia, Sí, puedo por decir favor, que el enigma de los dioses se ha resuelto. ya se ha resuelto. Sí, Ojalá. por favor. Pues bueno, Sí. volviendo al tema de los ritos. ¿Qué más se hacía? Aparte de los exvotos, sabemos también que se hacían libaciones. Vamos a hablar de esto que me parece súper Ujú. interesante. ¿Qué son las Sí, libaciones? a ver. Esto puede sonar A ver, chino. las libaciones son ofrendas, son tipos de ofrendas que se hacía de alimentos normalmente, pues, o bien a los propios difuntos o a alguna divinidad. Vamos, de hecho, desde la prehistoria hay piedras con una especie de cazoletas talladas y una especie de, es que no sé cómo llamar, bueno, De hay jarritas, ¿no? De como, copas. exacto, exacto. Se usaban para verter ahí el líquido que cada pueblo considerase como una ofrenda y de esa forma pues alimentar o honrar a esos difuntos o a esas divinidades o a esos elementos naturales, dependiendo de a quién se rindiera culto ahí. Las libaciones básicamente son eso. No sé si tú lo podrías explicar un poquito mejor, que Sí, no sé no. cómo explicarlo. Perfectamente. Las libaciones, eso, son ofrendas principalmente de líquidos, ¿vale? Que los había de todos los tipos. De hecho, los íberos incluso se han encontrado restos de libaciones de leche materna. De leche materna, de sangre de Muy animales fuerte. sacrificados, vino, perfumes también. Y bueno, aquí por ejemplo en la imagen podemos ver en la parte derecha arriba, este huequito que encontramos en el suelo era el lugar donde se hacían las libaciones en un santuario, y se utilizaban normalmente cerámicas ya especialmente hechas para esto, ¿no? Estos serían los pebeteros y los ascos, ¿no? Los ascos serían pues como estas jarritas, ¿no? Para verter pues los Ujú. líquidos.
Y los pebeteros, que son como unos cálices normalmente con cabezas talladas, no sabemos si hacen alusión a la divinidad en concreto o a algún aspecto del ritual, solían utilizarse para quemar perfumes, o sea, eran como quemadores. Y bueno, pues formaban parte del ritual. La presencia de estos objetos en un lugar, pues también nos decía pues, que ahí había un santuario íbero. Exacto. Y ya para terminar, cosas también muy típicas de los santuarios, al menos de la inmensa mayoría, los sacrificios de animales. Sí. Que no de personas. Es una de las... No. Es que hay gente que lo confunde, que se piensa que los íberos sacrificaban personas y no, los íberos no hay evidencia de que se sacrificaran personas. No. A día de hoy no hay evidencia. Dentro de un año no lo sabemos. Los celtas sí, pero los íberos no. Los celtas sí, y lo sabemos más bien por lo que contaban los romanos sobre ellos. Y sí que no sé si poco mucho, pero sí. Los que tengo la duda son los celtíberos, que no sé, en este caso no lo sé. Pero los íberos, hasta la fecha, no se han hallado... No hay evidencia. No. Animales sí, muchos. No hay evidencia. Pero personas... Sí. Y luego el oráculo. No puede faltar. El oráculo... Un oráculo en un santuario. No se ha encontrado no se ha encontrado presencia de oráculo en todos los santuarios, pero sí se ha encontrado en algunos, ¿no? Tal vez esto fue una sincretización de los griegos, no lo sabemos, pero había actividad oracular. En los santuarios se cree que había una clase sacerdotal, o no sé cómo llamarla, que se dedicaba precisamente a eso, aparte de a dirigir los cultos que se hicieran allí a las divinidades, de hacer un poco de intermediario entre la divinidad y la persona que hacía la consulta, y no sabemos cómo funcionaban esos oráculos, si serían como los griegos, pero sí que sabemos que en algunos de los santuarios íberos había actividad oracular, había oráculos. Bueno, pues ahora sí, ha llegado yo creo el momento que todos están esperando, que es que hablemos de los dioses íberos. ¿Qué dioses íberos hay? Si es que los hay, ¿vale? No, sí, a ver los haylos. Sí que los hay, sí a ver los haylos, sí. Vamos a decir que oficial hay uno. Sí. Oficial. Solo lo conocemos uno o una. Uno o una, no sabemos exactamente si es dios o diosa. Solamente hay uno oficial, un montón que están siendo estudiados, y entonces hemos creado, ¿no?, entre Noelia y yo, una especie de mini panteón de, aunque no son divinidades oficialmente dicho, excepto el primero, que es el que hablaremos, todo apunta a que realmente lo sean, ¿vale? O al menos tenemos algo de información más allá del teónimo, palabra que vais a escuchar mucho ahora. Teónimo es un nombre de una divinidad, que esto muchas veces es lo único que tenemos, el nombre. Sí. ¿Vale? Yo aviso. Y sabemos que es el nombre de una divinidad por las veces que se repite esa palabra en algunas inscripciones y demás, entonces intuyen que ese es el nombre de la divinidad. Sí. Tampoco sabemos si es el nombre original con el que lo llamaban los íberos o es el nombre ya latinizado. Exacto. Tampoco se sabe, excepto con el primero del que vamos a hablar, que es el oficial. Bueno, pues vamos allá. Os presentamos al dios o diosa oficial íbero, Betatún. Betatún. No sé muy bien cómo se pronunciará. ¿Betatún? No, yo creo que no lo sabe nadie. Bueno, cuéntanos, Noelia, ¿quién es este Betatún? A ver. O esta. Betatún era una divinidad, por lo que se intuye, era una divinidad a la que se le pedía sanación, protección. Lo que se ha encontrado de esta divinidad, casi todo es de ese ámbito. Por el tipo de votos que se han encontrado que se le ofrecían, pues se intuye que es así, porque eran partes del cuerpo, y entonces por eso se ha llegado a la conclusión de que Betatún era una deidad sanadora y protectora, principalmente. No se sabe si dios o diosa, como hemos dicho, que es el santuario de las Atayuelas en Jaén, que ahí se han encontrado muchos vestigios del culto a esta divinidad,
y se cree que el oráculo que existía en ese santuario pertenecía a esta divinidad, a Betatún. Era un oráculo de Betatún. O sea, podríamos imaginar que esta divinidad era relativamente importante, porque en este santuario, en el de las Atayuelas, como bien dices, habían vestigios de un oráculo, y los arqueólogos están prácticamente seguros de que Betatún como mínimo era el titular de este oráculo. No sabemos si convivía con otras divinidades en este santuario, pero que Betatún era el titular, seguro. Esto es segurísimo. Sí, o sea que tenía que ser una divinidad de primer nivel, si no, no tendría un oráculo propio. Sí, exactamente. Y además lo que comentas, lo de los exvotos con formas, partes del cuerpo, ¿no? Estos exvotos anatómicos, se encontraron muchísimos. O sea, que imaginamos que había un nivel de culto en este santuario, pues importante, ¿no? Santuario de las Atayuelas, en Fuerte del Rey, Jaén. A ver si la gente se anima a ver yacimientos íberos, por favor. Sí, en Jaén hay muchísimos, no sé, debió de ser un sitio importante para los íberos esa zona. En la provincia de Jaén hay muchísimos, no solo allí, pero es verdad que allí se concentran muchos de los más importantes. Muy bien, pues seguimos. ¿Qué más teónimos tenemos íberos? Salaicus y Salagin son dos teónimos, no se encontraron en el mismo lugar, pero los he puesto juntos porque tienen atributos o tendrían atributos muy similares. ¿Vale? Además, las zonas donde se encontraron también tenían muchas similitudes, ¿no? Es posible que sean dos nombres para la misma divinidad, que en una zona la llamasen de una forma y en otra zona de otra, pero que sean el mismo dios. Podría ser el mismo dios o dos divinidades muy similares. No lo sabemos, tampoco sabemos si es dios o diosa. Bueno, pues sí. Salaicus, este teónimo fue encontrado en una inscripción votiva, también romana, en Mina Mercurio, en Cartagena, en una zona minera. Y Salagin también se encontró una inscripción en las minas de Río Tinto, Huelva, ambas zonas de minería. Por lo tanto, se cree que estas divinidades estarían asociadas a la metalurgia, eso seguro, y también a las aguas en movimiento o al agua del mar. ¿Vale? Entonces, bueno, hay quienes hablan de Salaicus como una especie de Poseidón, que podría ser una sincretización pues del Poseidón, ¿no? Pero bueno, no se sabe, son teorías. No se sabe. Son teorías. ¿Alguna cosita que quieras comentar de estas dos divinidades? Grutas profundas y demás tengan su propia divinidad. No sabemos si porque protegía a la gente que trabajaba en esas minas, no sabemos si porque se le pedía encontrar el metal que estaban buscando, las riquezas que buscaban. No sabemos exactamente la intención, pero sí que es verdad que es algo común que haya una deidad asociada a este tipo de lugares en muchas culturas. Pues Salaicus y Salagin, la raíz sal, hace referencia al agua salada. Al agua salada o al agua que se mueve, ¿no? Y mira, casualmente ambos lugares tienen zona de mina, pero también tienen zona de agua. Tienen el río Tinto o la bahía esta de Portmán, creo que es Portmán, en Cartagena, ¿no? Bueno, se puede referir también a corrientes subterráneas, tampoco sabemos exactamente. Podría ser. O incluso relacionados con el inframundo, que esto también hay teorías, ¿no? Que estén relacionadas las minas, el agua, el inframundo. Bueno, hay quien lo relaciona. Pero son teorías, volvemos a decirlo, no hay nada seguro, a excepción de Betatún. Nada. Vale. Bueno, pues si de las anteriores divinidades sabíamos poco, de esta, Seitundo. Otro teónimo. ¿Qué sabemos de Seitundo, Noelia? El nombre y poco más. El nombre, el teónimo. El nombre. Es que aquí no se sabe ni qué regía esta divinidad ni nada. No hay pistas como con los demás de lo que pueda ser.
Esta epigrafía se encontró en la cima del monte de Sant Benet, entre el monte de Sant Benet y la capilla de Mare de Déu del Coll, en Susqueda, en Girona, Cataluña. Y como tú dices, solo sabemos el nombre. Sabemos que es el nombre de una divinidad, es un teónimo, pero no sabemos nada más. Ahora bien, lo he querido poner porque realmente teónimos hay muchos más que no los vamos a mencionar. Pero lo he querido poner porque esta en concreto representa un enigma en sí sola. Y es porque, al parecer, este nombre tiene un claro carácter céltico. Cosa que nos peta la cabeza porque... En esa zona donde se encontró no había celtas. Entonces no sabemos cómo llegó ahí esa influencia a esa divinidad. Sí, claro, esa influencia, al menos en el idioma, ¿no? Entonces, hay quienes especulan que podría ser un préstamo lingüístico, ¿no?, de los celtas a esta gente que vivía aquí, estos íberos que vivían justamente en esta zona de Susqueda, o que por alguna extraña razón hubiera una sincretización celta, o un culto a una divinidad celta en un lugar que no debería, por alguna extraña razón. Algo muy... Es muy extraño, sí, es muy extraño, y esto ya lleva de cabeza a los epigrafistas, ¿no?, que están intentando estudiar pues quién es esta divinidad, ¿no? Luego también hay teorías, se han empezado a especular qué podría simbolizar, qué podría significar este nombre, y algunas de las teorías que sacan es que el nombre podría hacer referencia a los árboles, a un guerrero o un héroe y al hecho de proveer. Pero son especulaciones, son teorías, y como todavía no tienen muy claro esto del origen celta de la palabra en sí, ¿de dónde ha salido ese nombre? Claro, no se puede afirmar mira, sí, Seitundo era una divinidad de los bosques y protegía a los guerreros y proveía madera a quien lo adoraba. No se puede verificar 100%. Pero bueno, están estudiándolo. Esperemos que el año que viene pueda decir Esperemos que lo han descubierto. Ya sabemos quién es Seitundo. Seitundo, al menos el nombre me encanta, ¿eh? Seitundo, me suena así. Sí. A mí me suena guerrero, ¿eh? Seitundo. Suena. Suena guerrero, suena madera. Contundente. Me resuena, oye. Sí. Bueno, seguimos, que tenemos más. Parece que no, pero tenemos más. Mira, aquí los he puesto juntos. Nokaki o Nokika. El vocablo está un poco... El teónimo estaría ahí. Y una divinidad que sabemos que es una diosa, pero que no sabemos cómo se llama. Será la diosa de Puerta del Sol. A mí estos me han encantado, son los que más me han gustado. Así que explícanos un poquito, ¿quién es Nokaki y la diosa de la Puerta del Sol? Claro, Nokaki se asimila con una deidad solar, o sea, una deidad que representaba el sol, que se asocia con la luz del sol, el solsticio de invierno, y la diosa de la Puerta del Sol, a pesar de su nombre, es una diosa lunar, que como de ella no tenemos ni siquiera el teónimo, pues se la llama así por el sitio en el que está ubicada en el santuario en el que se ha encontrado. La deidad solar y la deidad lunar, y está muy vinculado al tema astronómico con los solsticios y eso. Bueno, lo de la diosa de la Puerta del Sol es alucinante, que te lo voy a dejar a ti que tú lo cuentes, lo que pasa con esa, con esa representación de la diosa. Es chulísimo. Bueno, a mí me fascinó y de hecho tengo muchas ganas de ir a Jaén para ver este yacimiento, ¿eh? Debo decirlo, que tras descubrir esto, pues me han entrado ganas. Y bueno, como tú bien dices, son... Al menos la diosa seguro que es una divinidad, no sabemos su nombre. Nokaki... no se llega a afirmar del todo que sea una divinidad, muy probablemente sí, pero también podría tratarse de un héroe, ¿vale? De un héroe que está relacionado con la diosa. Que está relacionado con ella seguro. Lo encontramos en el mismo santuario. El santuario, si no me equivoco, lo voy a mirar porque no quiero equivocarme, es el de Puente Tablas,
¿vale? El santuario, el yacimiento de Puente Tablas, en Jaén. Y se le llama la diosa de la Puerta del Sol porque al parecer estaría justo en la entrada del santuario, ¿vale? ¿Y por qué se llama así? Como tú bien dices, durante los equinoccios, ¿vale? Al amanecer, el sol refleja en este betilo, ¿vale? En esta piedra sagrada que representa una divinidad, refleja en la piedra y la sombra entra dentro del santuario perfectamente. Y esto aparentemente está hecho adrede, o sea, esto lo construyeron concienzudamente para que justo en estas fechas sucediera esto, ¿no? Se especula que eso es una narración religiosa para hacer entender, bueno, pues esta relación entre el sol y la luna. Bueno, es una diosa que representaría la vida, la muerte, la regeneración, también los desastres naturales, ¿no? Y bueno, me parece, pues, me parece espectacular, o sea, me parece digno de película de Indiana Jones, o sea. Sí. Además, habría que imaginarse ese santuario cuando estaba en pie totalmente. Bueno, eso tenía que ser alucinante, para la gente sería algo mágico el ver aquello. Yo me imagino allí al sacerdote de turno oficiando el rito que fuera y esperando que coincidiese ese rayo del sol. Tenía que ser algo súper mágico. Además, que debía de ser un santuario impresionante. Porque yo he estado buscando imágenes, aquí no he traído, pero he estado buscando imágenes del santuario de Puente Tablas. Y aparte de lo que sería la entrada del santuario, que tendría como una especie de puerta, y en la zona limítrofe tendríamos a esta diosa, este betilo impresionante, ¿no? Que al parecer tiene como los brazos cruzados, ¿no? Y la mirada hacia abajo, ¿no? Hay que imaginarlo, ¿eh? Aparte de esto... Aparte de esto, se encuentran como distintos habitáculos dentro del santuario, claramente diferenciados. Encontramos la zona del altar con una piedra tallada, una losa tallada con forma de piel, y esto era muy típico en los íberos, los altares eran así, tallaban una piedra con forma de piel de buey, y ahí es donde hacían los rituales. Y luego hay una zona de canalización de agua donde estaría el oráculo. Que esto no sé hasta qué punto no es una sincretización griega. Porque los oráculos griegos similar. Sí se encuentra esto, ¿no? Las canalizaciones de agua y tal, ¿no? Y las fuentes sagradas de donde bebían antes de entrar al oráculo. Sí, es muy griego. Sí, además se sabe que a esta diosa uno de los animales que se sacrificaban en su honor, ¿no? O para algún tipo de rito que se hacía para ella, era el sacrificio de cerdas y cabras preñadas. Esto no es de... Porque posiblemente fuera una especie de diosa madre también, o por el tema de la fertilidad, traer la fertilidad ya no solo de las personas, del campo, del ganado. Es posible que fuera una especie de diosa madre primitiva. Sí, sí. Porque además este tipo de betilos se sabe que ya se les rendía culto en la prehistoria, o sea que es algo que pudieron haber heredado y luego mezclado con la cultura griega por el tema del oráculo y demás. Yo creo que ahí hay algo de sincretismo en ese caso. Sí, yo creo que también. Pero bueno, y si no lo hay, me parece espectacular. O sea, yo creo que es, bueno, junto con Betatun, para mí es como lo más, ¿no? Y el Nokaki, si no es un dios, que es un héroe, también igualmente me parece increíble. También parece ser que está relacionado con la bóveda celeste, ya no solo con el sol, sino también con las constelaciones, ¿no? Hay quien lo asocia con la constelación de Escorpio, que estaría relacionada también con la muerte, ¿no? Con ese dios que muere y promete renacer, ¿no? En el solsticio de invierno, como tú has mencionado. Bueno. Que eso también tiene mucho de los griegos. ¿Y de los romanos? Si sabes la historia. También la historia de Orión y el escorpión, no sé si la conoces, que bueno, que a Orión se supone que lo termina matando un escorpión. Y por eso están las dos constelaciones juntas en el cielo, o sea que el tema del escorpión está también muy relacionado con el tema de la cultura griega. Pues sí, pues se le relaciona con esta constelación, la de Escorpio, así que bueno. Es posible. Chulísimo.
Puente Tablas, Jaén. Una pasada. Hay que ir a verlo. Hay que ir a verlo. Y nos vamos a la última divinidad de este panteón, de este mini panteón que hemos organizado. Caucor. Esta divinidad que yo no sé por qué estoy todo el rato pensando que es un dios, pero tampoco lo sabemos. No sabemos si es un dios o una diosa. No se sabe. Pero Caucor. Caucor es otro teónimo. Además importante parece ser, ¿no? Sí, porque se han encontrado vestigios se han encontrado este teónimo en zonas muy extensas, entonces, en toda la zona de Levante, si no me equivoco, la parte de Valencia, Castellón, no es algo muy local como en otros casos. ¿Y qué sabemos de Caucor? ¿Con qué se le asocia? A ver, se le asocia con la fertilidad, con la tierra, el tema de los fenómenos naturales como como has ilustrado ahí, las tormentas y demás, también los fenómenos meteorológicos. Va un poco por ahí el culto a Caucor. No sabemos tampoco si dios o diosa. No lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que al parecer cuando llegaron los romanos y toparon con esta divinidad, enseguida lo asociaron a su Liber Pater, al Liber Pater romano. Sí. Le tiene atributos muy parecidos. Que el Liber Pater, si no me equivoco, porque yo no lo conozco mucho, si no me equivoco, está también como asociado a Baco, ¿no? Un dios de la fertilidad, de la agricultura, de la plebe, sí. ¿No? También. Sí. Bueno, una cosa curiosa de Caucor es esta especie de crismón, ¿no? Que formaría su nombre. Porque esto yo no lo he visto en otros casos, en otros teónimos, ¿no? Que esté así como con forma de rueda, esa especie de símbolo, sí, porque la escritura íbera era de izquierda a derecha, o sea, era una escritura lineal. Pero en este caso es verdad que no sabemos por qué escribían el nombre de Caucor así, formando un círculo. Como un crismón, sí. No sabemos qué querían representar. Es curioso, es curioso. Bueno, pues Caucor, ¿dónde lo encontramos? En 3 zonas diferentes y, como tú has dicho, sobre todo mucha presencia en Castellón y Valencia, ¿no? En Giria, por ejemplo, en uno de los santuarios de allí de Giria, se le rendía al parecer pues, culto a esta deidad, ¿no? A Caucor. Bueno, y con él sería el fin de nuestro mini panteón íbero. Sí. Pero esto no quiere decir que no hayan muchísimos más. A mí me consta de que se están estudiando más de una treintena de teónimos de posibles divinidades íberas. Pero no están todos los que son, pero sí son todos los que están. Exacto. Bueno, ¿y qué más? Mira, preparando este vídeo, Noelia, algunas personas me comentaron sobre otras divinidades que las asocian con los íberos, porque parece ser que son como las que más suenan por internet. Si buscas divinidades íberas, ¿no? Enseguida te aparecen, pero no son propiamente íberas, ¿no? Sería el caso, por ejemplo, de Noctiluca, Ataecina. Fíjate que yo Ataecina la asociaba con los íberos. Ataecina la asociabas con los íberos. La asociaba con los íberos porque yo creo que es la mentalidad que tenemos todos, Ataecina, diosa íbera, pero no, realmente no es así. Era más venerada por los celtíberos. Sí. Los íberos no tenían a Ataecina como divinidad. No. Y es una diosa importante porque Ataecina, bueno, diosa de la fertilidad, que luego los romanos asociaron con Proserpina. Es una deidad bastante importante, pero no es íbera, propiamente dicha. Sí. Es probable de que mucho más, a medida que pasaba la historia y los romanos tenían más importancia, es muy probable de que en lo que fueron zonas íberas se terminara rindiendo culto a Ataecina. Esto es seguro, ¿no? Pero en tiempos de íberos, propiamente dicho, pues no era una diosa íbera, era, como tú dices, celtíbera, ¿no? ¿Y quién más? Ataecina, y tenemos también a Noctiluca, o también llamada Malak, ¿no? Noctiluca, que me encanta ese nombre. A mí también. Me parece estupenda, me encanta el nombre. Noctiluca, ¿qué sabemos de Noctiluca? ¿Quién es esta diosa? Noctiluca se le rendía culto en lo que hoy es Málaga, que se llamaba Malac o Malaca para los fenicios, el nombre también viene de ahí,
Pero es algo más tartésico y fenicio, no tiene que ver con los íberos, aunque esté en zona íbera, digamos, geográficamente. Claro, es lo que hablábamos al principio, ¿no? Que los tartesos ocuparon esa zona muy concreta, ¿no? Del sur, pero que enseguida se sincretizaron. Y entonces, claro, no sabemos, se presupone que Noctiluca era tartesa, pero no sabemos hasta cierto punto si era 100% tartesa o si realmente era fenicia, claro, pero los tartesos le llamaban de otra manera. La adaptaron así. Sí, y sería una diosa relacionada con el mar, la luna y la fertilidad también, ¿no? Y bueno, Málaga, como tú has dicho, que daría nombre a la ciudad de Málaga, ¿no? Exacto. Está en Málaga, pues representa a Noctiluca. Pero no es íbera, así que bueno, teníamos que decirlo. Y se dijo. Sí. Muy bien, pues, ¿qué más podemos comentar? Ya hemos llegado al final de esta sesión. Creo que tú me comentaste mientras investigábamos, ¿no? Que se habían encontrado también algunos grabados, ¿no? De una diosa alada. ¿Quieres comentar alguna cosa sobre esto? Se han encontrado, bueno, sí, hay representaciones en cerámicas y incluso en necrópolis con estatuillas y demás, representaciones de figuras femeninas aladas que no se sabe si son divinidades o son una especie de psicopompos, y es curioso, por el tema de las alas se piensa que son psicopompos, pero no se sabe si son simplemente criaturas mitológicas, como pueden ser, no sé, el grifo, por ejemplo, o si son divinidades propiamente dichas. Yo no creo que sean divinidades por el tema de que sería, no sé, representar así las divinidades de repente no sería propio de los íberos. Pero bueno, o diosas menores, o es que no sé tampoco exactamente cómo definirlas. O sea, se encuentran bastantes de representaciones así humanoides, digamos, ¿no? Como entre ser fantástico y humano, que no se sabe bien, pues eso, si son divinidades o qué son, o si es mitología, héroes. Bueno, pues muy interesante. Ha sido... Mira, me sabe como agridulce, porque da la sensación de que es muy poca información, pero de verdad que hemos estado... Yo me hinchaba a leer artículos. Llevamos tiempo. Que da mucha rabia porque encontrabas cosas que decías, ay, qué interesante esto, pero luego profundizabas más en el tema y decías, ay, no, que esto es celtíbero, que no es de los íberos. Eso a mí me ha pasado un montón de veces. Eso da rabia, porque además hay que decir, es cierto, de que si entramos en los celtas o en los celtíberos hay cosas chulísimas, ¿no? Que tú me comentabas, ¿no? Es que hay muchas cosas chulas para comentar, incluso de mitología. Pero quería hacerlo sobre los íberos porque creo que se habla poco de los íberos en cuanto a este tema. ¿Vale? O sea, podemos encontrar... merecen un programa para ellos exclusivamente. Sí, se puede encontrar mucha información de los íberos en cuanto a su vida cotidiana, en cuanto a sus herramientas como guerreros, en cuanto a las construcciones, ¿no? Tenían sus ciudades fortificadas, los opidium, son súper interesantes, ¿no? Pero en cuanto entras en el ámbito... Guerrero. Claro, en cuanto entras en el ámbito religioso, nada. Que es normal, es que no hay casi nada. Pero tenía muchas ganas de hablar sobre ello porque, bueno, a mí personalmente me toca de cerca, vivo en esta parte territorial, ¿no? Íbera, ¿no? Y creo que es importante yo creo que fijarnos también en nuestros ancestros más antiguos, ¿no? Sí. Para quizá encontrar esas sincretizaciones, esas cosas que han perdurado, que han sobrevivido a pesar de todos los cambios históricos. Exacto. Que han perdurado milenios. Es que son reminiscencias que tenemos y no sabemos que vienen de los íberos. Y es una pena. Somos romanos. Sí. Pero no solo somos romanos, que también. Sí. Es que antes hemos sido íberos. Exactamente. Y tenemos influencia fenicia, tartésica. Es mucho más que Roma. Roma, digamos, como fue el imperio que dominó el mundo conocido entonces, es el que se lleva ahí la fama y el prestigio, pero es que hay cosas de los íberos que seguimos teniendo hoy en día, como tú dices. Y que creo que también, sinceramente, estoy convencida de que cuando se descubra, si algún día se descubre,
enteramente el idioma íbero y podemos comprender mucho más de su pensamiento, de su religiosidad, creo que habrán muchas piezas en el puzzle de la antropología nuestra Sí. que nos hará, ostras, pues por eso tenemos estos rejes, por Sí. eso estas cosas, ¿no? Que pensábamos que eran romanas o pensábamos que venían de Beto Saber, pues no, Yo venían de también lo aquí. creo. Porque yo me fijo, por ejemplo, con una especie de envidia sana, ¿eh? Me fijo, por ejemplo, en los gallegos, ¿no? O en los vascos, y tienen como una riqueza aborigen, ancestral, que por ejemplo Sí. aquí no tenemos, porque nos remontamos a Roma, pero no mucho más atrás. Hay como una especie de autenticidad que se pierde en el tiempo. Y en cambio ellos, tú te Es que miras también la mitología. por aquí han pasado, claro, y por aquí han pasado, por aquí me refiero a Andalucía, donde estoy yo, la Levante y Cataluña, ¿no? Han pasado tantas culturas y tantos imperios que yo creo que se ha hecho un sincretismo extraño que no es que se haya perdido la autenticidad, pero No, pero sí lo aborigen. digamos que lo aborigen se ha ido diluyendo entre todas esas culturas que han ido pasando por aquí y no se le ha prestado tanta atención como se debería. Sí. Y tenemos que estar orgullosos de ser íberos. Y tanto, y tanto. Ojo, también estoy orgullosísima Sí. de ese sincretismo, ¿eh? Porque gracias a todas estas Hombre, claro. Culturas también tenemos una riqueza cultural enorme que ha Todo formado la suma. sociedad hoy en día. Sí, sí, Pero, es que no seríamos los mismos, pero pero los creo que hay íberos que también han recuperar. contribuido. Sí, yo creo que hay que luchar y apoyar, sobre todo desde aquí, un besazo a todos los arqueólogos, arqueólogas, Sí. lingüistas que trabajan incansablemente para descubrir estas cosas, porque realmente lo que están haciendo es intentar encontrar ese puzzle ancestral que tenemos, de nuestras raíces más primitivas y originarias realmente de aquí. Porque esos sí que eran de aquí. Cierto. Originarios, Sí. ¿eh? Esos no vinieron de por ahí. No, se Que se especula sepa. que vinieron de África, ¿no? Que los primeros humanos siempre vinieron de África, ¿no? Pero Bueno, que... sí, pero como cultura, que no fue una cultura importada, era una cultura autóctona de aquí, aunque tenga influencia de fuera. Exacto. Pero es algo que nació aquí. Exacto. Entre la gente de aquí. Pues bueno, Noelia, ha sido un placer emprender esta aventura, este viaje Igualmente. contigo, sobre todo en el ámbito de la investigación. Lo he disfrutado muchísimo, de verdad. Y bueno, espero que también haya sido provechoso para ti y que haya animado a los que nos oyen, nos ven, a investigar más sobre sus orígenes más primitivos, porque igual nos escuchan personas pues que no son de la península, ¿no? Pero invito a investigar sobre los orígenes, que creo que es importante. Cierto. Ha sido un placer estar aquí contigo, un placer investigar. He aprendido mucho, porque nunca me había sumergido así tanto en todo esto. Y voy a poner 2 velitas para que aparezca esa piedra de Rosetta. Tenemos que... Ojalá. Y bueno, a ti te animo que en Enigmítica aparezcan los íberos también por ahí. Y uy, ahora tengo material de sobra. Claro. Sí, bueno, saldrán, más pronto que tarde saldrán, porque con todo el material que hemos estado recopilando tengo para hablar de ello. Pues nada, un saludo muy grande. Como siempre, recordaros a quienes nos estáis escuchando o viendo que en la cajita de descripción tenéis los enlaces de las redes de Noelia, de Enigmítica, para que vayáis a ver su contenido, que es genial, ¿vale? Si os gusta la mitología del mundo, no solamente la mitología griega, sino del mundo, seguro, sin duda, os va a gustar. Y nada, un besazo enorme, Noelia. Invitadísima quedas cuando quieras a investigar otras cosas de la historia. Uy, yo encantada. Cuando me necesites, sílvame, yo me apunto. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias. Ha sido un placer. Esta sesión un abrazo. Queda cerrada. Adiós. Chao.